Si compraste o estás por comprar el objetivo Sigma 150-600, de seguro te has dado cuenta que tiene un montón de botones por todas partes y seguramente te estás preguntando para qué sirve uno. En este video con gusto te voy a explicar todos y cada uno de ellos, pero primero vamos al intro. Antes de comenzar con el detalle, permíteme unos segundos para hablarte del sponsor de este video, Traemicamara.cl. Ellos son una pyme, un emprendimiento que está ubicado en la comuna de San Fernando y que se dedica específicamente a traer productos fotográficos desde el extranjero y venderlo acá en Chile a un precio mucho menor que el que encuentras en el mercado. En su página web vas a poder encontrar decenas y decenas de productos, pero si es que acaso estás buscando algo muy específico y no lo tienen ellos, puedes comunicarte a través de su WhatsApp, pedirle el producto que quieres y ellos seguramente te encontrarán una solución. Tal fue el caso de este objetivo. Yo se los pedí y me lo trajeron directamente hasta la puerta de mi casa sin la necesidad de yo hacer ningún tipo de trámite. Además de eso, si compras con Traemicamara.cl vas a tener la satisfacción extra de que estás apoyando una pyme, un emprendimiento regional de acá de Chile y no a las grandes corporaciones. Ahora sí, sin más demora, vamos a ver en detalle cada uno de los botones que tiene este lente maravilloso que tengo acá en mi mano, el Sigma 150-600. Si nosotros partimos de la parte más distal hacia la parte más cercana del lente, lo primero que vamos a encontrar es el botón de bloqueo, el botón de lock. Este botón sirve para dos cosas. En primer lugar, al momento de tenerlo en su distancia focal mínima 150-600, te va a asegurar que en el momento que vayas caminando o andando en la montaña, en el cerro, donde quiera que andes, con el movimiento el lente no se te va a ir desplazando hacia debajo. Si yo desbloqueo el lente con el movimiento del caminar normal que tiene una persona, fíjense cómo el lente va bajando. Esto es tremendamente peligroso porque se nos puede golpear el lente sin darnos cuenta. Así que esa es su primera y principal función. Pero además de eso, la siguiente función es que tú puedes bloquear en las distintas distancias focales que tiene el lente, 180, 200, 300 y así hasta 600 milímetros. Así que si quieres asegurarte de que estás tomando todas tus fotografías, por ejemplo, en 200 milímetros, tú te vas hacia el número 200 que está acá, lo bloqueas y él queda medianamente bloqueado. No se te va a mover a menos que tú le hagas una pequeña fuerza y ahí se va a desbloquear automáticamente. Pero por sí solo lo puedes mover y el lente no se te va a mover de esos 200 milímetros o del milimetraje que tú hayas seleccionado. Además de eso, si vamos de arriba hacia abajo, lo primero que vamos a encontrar es el botón de enfoque. Este lente viene con tres modos de enfoque: el tradicional AF o enfoque automático, el MF que es el enfoque manual con el anillo de enfoque, pero además de eso incorpora un tercer modo que es el MO. ¿A qué se refiere este enfoque? Básicamente es un enfoque manual en el que tú puedes, es un enfoque automático en el que tú puedes controlar manualmente. Es decir, si tú tienes la cámara, presionas el botón, el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente, pero por alguna razón el animalito o el ave que tú estás fotografiando se mueve un poco y pierde el enfoque, no es necesario que vuelvas a presionar el botón, sino que puedes ajustar levemente con el anillo de enfoque manteniendo el autoenfoque presionado. Esto es tremendamente útil cuando fotografiamos, como decía, animales pequeños o animales escurridizos que normalmente están como moviéndose mucho por pequeños tramos. Créeme que a mí particularmente me ha sido pero de mucha utilidad al momento de fotografiar lagartijas, que es lo que más hay por acá en los alrededores de donde yo vivo. Antes de continuar, quiero pedirte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal. Pausa un momento, anda al botón de suscripción, suscríbete y vuelve acá. Y hazlo ahora porque yo sé que si terminas de ver el video, luego se te va a olvidar. Ahora sí, volvamos al video. El siguiente botoncito que encontramos de arriba abajo es el enfoque o representa la distancia a la que estás enfocando. Tiene tres modos: de 2.8 a 10 metros, de 10 metros hasta el infinito y un enfoque full. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, ya te las voy a explicar. El enfoque full, vamos a empezar de arriba abajo, te va a asegurar de que tú el software del lente va a enfocar absolutamente todo el plano. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tú no tienes que estar preocupándote por modificar la distancia a la que quieres enfocar porque el lente lo hace automáticamente. La desventaja es que al tener un mayor rango de área
en dónde enfocar, obviamente el enfoque va a ser ligeramente más lento. No se va a demorar un segundo en enfocar, para nada, pero sí va a ser un poco más lento que como podría ser en el siguiente enfoque, que es desde 10 metros hasta el infinito. En este caso, el lente no se preocupa por enfocar lo que haya antes de los 10 metros aproximadamente, sino que se preocupa por el enfoque de lo que hay desde esos 10 metros en adelante. Y por último, el enfoque de 2.8 a 10 metros hace exactamente lo mismo que ya les he explicado, pero justo entre esa distancia. El tercer botón de arriba hacia abajo tiene las siglas OS y no significa otra cosa que Optical Stabilizer o algo por el estilo, pero básicamente es el estabilizador digital. Tiene tres modos: el modo apagado, el modo off y además de eso el 1 y el 2. El modo de enfoque 1 o el modo de estabilizador 1 se refiere a un estabilizador normal, el típico que traen todos los lentes, que es para las vibraciones, digamos, en todas las direcciones. Este lente, al ser tan teleobjetivo, normalmente cualquier pequeña vibración en tu mano o en el trípode se va a traspasar al lente y va a terminar con esa trepidación. Pero el enfoque del número 2 se refiere básicamente a fotografías de seguimiento, para hacer una estabilización de seguimiento. Por ejemplo, si vas a hacer fotografías de aves en vuelo o de autos o de motocicletas o algo que tú sepas que se va a mover en una sola dirección, puede ser de un lado a otro o hacia arriba y hacia abajo, pero que siga en esa dirección, le colocas el estabilizador número 2 y el software hace todos los ajustes necesarios en el lente para que la estabilización se enfoque en eso, en seguir ese movimiento tipo paneo o tipo tilt down o tilt up. Y el último botón, pero no menos importante, es el botón Custom, que te va a permitir personalizar algunas de las opciones del lente. Estos lentes se puede comprar un adaptador adicional que no viene incorporado, que se llama USB Sigma Dock, y básicamente se conecta acá a la montura del lente y con el USB se conecta a la cámara. Descargando un programa específico de Sigma te va a permitir hacer varias cosas. Primero que nada, actualizar el firmware del objetivo para que se le vayan agregando mejoras a lo largo de que con cada actualización obviamente vienen cosas mejores para el objetivo, pero además de eso, dentro de la misma aplicación vas a poder ajustar ciertas cosas, ajustar por ejemplo la velocidad de obturación mínima o algunas distancias de enfoque. Si tú estás haciendo fotografía de producto, por ejemplo, que no es el caso de este lente, pero si quisieras hacerlo, o fotografía de retrato con el 200 milímetros y te interesa que solamente enfoque hasta cierta distancia, todas esas modificaciones o personalizaciones lo puedes hacer desde este programa que te estoy comentando, y básicamente tiene dos opciones de personalización. Por eso dice Custom apagado, que es como yo lo tengo normalmente, o C1 y C2. Ahora que ya te lo expliqué todo, viste que no es tan complicado. Al contrario, es tremendamente útil que tenga tantas opciones acá a la mano, ya que si tú estás haciendo la fotografía, básicamente tienes apenas que mover un dedo y puedes cambiar alguna opción o alguna configuración del lente. Esto lo hace muy versátil, muy útil en cualquier tipo de situación. Este es sin duda alguna mi lente favorito, aunque no lo uso tanto como me gustaría. Definitivamente insisto que es el objetivo favorito de los pocos que tengo, pero sigue siendo mi favorito. Y así que bueno, con eso hemos llegado al final de este video. Espero te haya servido, espero haberte aclarado alguna duda, y si te quedó alguna otra pregunta, déjame abajo en los comentarios, con gusto te voy a estar contestando, y si no, escríbeme a mi Instagram, que también te voy a estar contestando por allí. Una vez más agradezco a traemicamara.cl por hacer posible este video. Te agradezco a ti por verlo. Si no te has suscrito al canal, te pido que por favor vayas y te suscribas, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.